Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles en nuestro programa Nuestra Agenda un tema muy sensible, de mucha actualidad y que significa un gran desafío para usted y para mí, para todos los colombianos. La reciente reforma tributaria que el gobierno colombiano y el Congreso de la República acaban de empaquetar y aprobar, aprovechando las fiestas navideñas y aprovechando que a final de año siempre todas las familias y todas las personas estamos en función de otras actividades menos normales en cuanto al trabajo y a las preocupaciones económicas. Y cuando abrimos los ojos en el mes de enero, nos encontramos con un paquete de impuestos que en esta ocasión, francamente, parece que son expoliadores, que están metiéndonos la mano ya no solo al bolsillo, sino hasta la alcancía de la abuela en nuestras casas. Por eso he invitado a dos contadoras públicas, mujeres, líderes, contadoras públicas de Cali, que con otro grupo de contadores aquí en la ciudad iniciaron durante todo el mes de diciembre una campaña para abrirnos los ojos con respecto a la reforma tributaria y que pretenden seguir en esta campaña a la que ya se han unido contadores organizados, gremios económicos, grupos de abogados, grupos de administradores, profesionales de diversas disciplinas, para que la ciudadanía le ponga el tate quieto a esta desvergonzada actitud de nuestros congresistas y de nuestros gobernantes, cuando con discursos y argumentos que no resisten el más mínimo análisis, simplemente nos dicen que estamos condenados a pagar los impuestos que ellos dicen que debemos pagar y nosotros no tenemos la más mínima oportunidad de cuestionar y de defendernos frente a este tipo de atropellos. Hay grupos organizados en Barranquilla, en Ibagué, en Cartagena, en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, en Pasto, en Popayán, en muchas ciudades del país, lo que demuestra que hay una especie de hastío de parte del ciudadano de a pie, de parte del pequeño empresario, de parte del trabajador independiente, del empleado, con respecto a este tipo de abusos impositivos que los congresistas y el gobierno vienen poniéndonos o imponiéndonos a todos. María Zulena Navia y Janet Castillo, ellas son las dos contadoras que vienen liderando en Cali este tipo de iniciativa y vamos a tener la oportunidad de que nos expliquen el fondo y la forma de lo que aquí se está planteando. Pero antes, permítame pedirle a mi productor que nos muestre la posición de la senadora Claudia López frente al hecho consumado de la reforma tributaria aprobada casi que a pupitrazo limpio en plenas fiestas navideñas. Esta reforma tributaria es un atraco a los colombianos. Ese es el gran regalo de este Congreso a los colombianos. Asaltarlos en 12 billones de pesos que saldrán vía IVA y vía 4 por 1000, para darle toda suerte de gabelas y regalos a los poderosos, a quienes además eximieron de pagar impuestos y a quienes además eximieron de que tengan que pagar cuando hay evasión. Este Congreso está legalizando la plata que se roban por los Panama Papers. Así lo denunció el fiscal general de la Nación, que advirtió que se aprobaba el artículo de evasión como venía de Cámara, un artículo bueno y serio que sanciona la evasión desde 177 millones de pesos, se terminaría haciendo un lavado de activos. Eso es lo que ustedes están aprobando hoy aquí. Un lavado de activos de los que se roban la plata de los colombianos y la mandan a paraísos fiscales como Panamá. Mientras que aquí aprobaron que al comerciante que evada IVA le van a poner multa y sanción, están aprobando que al que se roba la plata en grande y la saque a Panamá o a otro paraíso fiscal, ese no le pasará nada, porque quedó esta norma insulsa de que solo habrá castigo de evasión de 5.000 millones de pesos para arriba.
Esta reforma tributaria lo único que tiene de estructural es lo regresiva, lo inequitativa. Esta reforma tributaria le saca 7.5 billones de pesos a los colombianos en IVA para darle gabelas de 6 billones de pesos en devolución de IVA por bienes de capital a unas pocas empresas, para darle gabelas de 2 billones de pesos a empresas en reducción de renta y gabelas a empresas de hidrocarburos en renta y en IVA. Esto es un atraco a los colombianos, un atraco hecho y pupitriado aquí mientras la gente está en Navidad, tratando de compartir con su familia. Es una vergüenza que este sea el Congreso de Colombia. Y se los van a cobrar caro, y se los vamos a hacer cobrar caro, día tras día, elección tras elección, porque esta arrogancia de ustedes es porque se creen inmunes a los ciudadanos. Ustedes creen que los pueden atracar, asaltar, robar, tener mermelada y que nunca les va a pasar nada. Se las van a cobrar y no van a poder seguir en corrupción. Ahí vemos pues que hasta en el Congreso le quitan el sonido a la senadora para que no siga haciendo este tipo de planteamientos. María Zulena, ¿cómo inició la actividad, la campaña que ustedes están liderando? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que nos están brindando para socializar. Realmente es un atropello para el pueblo colombiano. ¿Cómo inició? De una manera muy sencilla. Nosotros analizamos los puntos que están incluidos dentro de la reforma como contadores públicos. Miramos que definitivamente ataca a los pequeños empresarios, a nosotros como pueblo del común, y da muchos beneficios a empresas que son multinacionales, transnacionales, mineras, y graban el consumo de una manera que realmente es muy complicado para nosotros, y lo que generará es una brecha impresionante entre los que tienen dinero y los que no lo tenemos. Los contadores nos agremiamos, tenemos un grupo de contadores con el único objetivo de decir no a la reforma tributaria. No tenemos un tinte en este momento de si somos izquierda o si somos derecha, si votamos por el sí o por el no. Eso no es lo que nosotros estamos socializando. Nosotros estamos diciendo no a la reforma tributaria porque la reforma tributaria nos afecta a todos, pero de manera desigual. O sea, no nos está brindando la oportunidad de avanzar como colombianos que somos. Es un atropello. Realmente nos va a empobrecer más. Realmente lo que hace es que los pequeños empresarios e independientes, el 95% del motor del país corresponde a microempresarios, independientes y pymes, y son los que se están viendo más golpeados. Las rentas a las personas independientes son un despilfarro total de conocimiento. O sea, no entiendo qué hizo la comisión de expertos. Se supone que son personas que analizan tendencias, se supone que son personas que miraron hacia dónde va Colombia, cómo es el crecimiento del país, y lo que van a generar es una recesión. Realmente, a mi criterio, disto mucho de lo que dice la comisión de expertos y este grupo de contadores que se formó en primera instancia como contadores, porque ya somos más. Analiza eso, y invitamos a los colombianos, a todos como colombianos, a que digamos no a esta reforma tributaria. Ellos lo están aprobando, pero nosotros tenemos cómo decir no y que no siga el proceso. Aún estamos a tiempo. María Llaner, cuando uno se encuentra frente a hechos cumplidos, como que ya hay una reforma tributaria aprobada en el Congreso de la República y por lo tanto convertida en ley, la pregunta que se hace el ciudadano corriente es: ¿y qué puedo hacer yo si ya es una ley? Si ya me la impusieron. ¿Hay caminos? Ustedes están explorando demandas, por ejemplo, ante la Corte Constitucional. Yo entiendo que hay un senador, Alexander López, que ya ha puesto una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma tributaria. ¿Pero ustedes están pensando en otro tipo de acciones jurídicas? En el momento estamos en el primera instancia, que es el cacerolazo del 3 de enero. Cacerolazo. Cacerolazo, pito, venteado, ¿cómo es la cosa? Antorchas, el día 3 de enero, 6 de la tarde, Parque de las Banderas. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo principal, y con él iniciamos y con él estamos, y lo estamos socializando cada día más. Lo del polo
nos lo está corroborando de que sí se puede demandar. Ellos tienen los abogados, tienen la parte jurídica dentro de nuestro entorno que nos apoyan, que ya usted lo dijo al inicio, no solamente estamos contadores, hay gremios y hay contadores, hay abogados también nos han informado de que sí se puede hacer, o sea, no es la última palabra. Ya sabemos que fue a pupitrazo limpio, hay muchos artículos que no se mencionaron, fueron aprobados de una como paquete. Entonces nosotros no podemos pasar por alto esos detalles. Y tantos, usted sabe los artículos que tiene la reforma, hay muchos para mirar con minucia, analizar, y eso no se hizo. Y eso es anticonstitucional. Correcto. Con respecto al cacerolazo, María Zulena, que me llama la atención, ustedes están convocando que en el caso de Cali que se junten en el Parque de las Banderas, pero no es posible que a la gente le digan que a las 6 de la tarde, donde esté, en su casa o en donde esté, saque la ollita y saque el pito y haga la bulla. Pues es una excelente idea, la verdad no la habíamos considerado, es muy viable porque lo que queremos es hacernos sentir. En estos momentos Ibagué, Cartagena, Barranquilla, o sea, hemos crecido de manera impresionante, estamos muy emocionados incluso de ver que el colombiano cuando se le explica tiene una reacción, favorable o desfavorable, en este caso ha sido muy favorable. El gran problema que hemos tenido con esta reforma es el desconocimiento, o sea, ellos vinieron a socializar, cuando hablo de ellos es el gobierno como tal, vinieron a socializar más o menos en junio porque primero estaban en otro debate. Cuando ya sale en junio, salen a medias tintas. Nunca entregaron una reforma completa diciéndonos, mire, esto es lo que nosotros pensamos sancionar. Y cuando iban aprobando parte de la reforma, entonces iban incluyéndole cosas y sacando otras. Los grandes gremios sí se asociaron y lograron tumbar cosas que no les beneficiaban. Pero nosotros los colombianos, como tenemos el desconocimiento, no nos hemos podido agremiar, pero esa es la idea. Sí se puede tumbar la reforma, sí lo podemos hacer, pero necesitamos estar todos unidos, indistintamente del partido que nos acoja, indistintamente de nuestros temores, indistintamente de lo que pensemos que no vaya a pasar. Si los colombianos unidos se puede hacer, y me parece sensacional la idea, la verdad no la habíamos contemplado, pero sí, desde las casas también sería que a las 6 en punto, el día 3 de enero, tanto Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá, todos, absolutamente todos los colombianos, hagamos sentir nuestra voz de protesta, que no estamos de acuerdo, que no es viable y que no la vamos a aceptar. Bueno, llama la atención que es la primera vez, por lo menos en la historia que yo conozco, que los contadores públicos lideran una protesta social de esta magnitud. Y uno dice, Colombia ha tenido varias reformas tributarias en los últimos años. Todos los gobiernos hacen reformas tributarias, pero nunca los contadores como tal por su iniciativa se habían puesto en esta tarea que hoy se están poniendo ustedes. ¿Qué fue lo que los despertó? ¿Qué animó esta iniciativa? No solo a mí personalmente, sino a todo el gremio la gente del común también lo sabe, lo que pasa es que no lo expresa, o no tiene el momento de hacerlo, o lo hacen los corrillos y de ahí no pasa. Es el despilfarro económico que hay, sinceramente, que es desbordante, además de ello, tanta corrupción. A nosotros lo que nos aqueja y lo que nos pone los pelos de punta es la corrupción que hay en Colombia, que sabemos que esta reforma tributaria, si la evasión y si la corrupción no existieran en este país, que es el cáncer que tenemos económico, créame que no habría necesidad de reforma tributaria. Y sumado a eso, pues hay otros aspectos, pues ya me han mencionado bajarle los salarios a los congresistas, que ellos no lo aprobaron porque no les conviene, pero Juan Pueblo sí, por medio de referendos también lo puede hacer. Usted está tocando dos aspectos muy importantes. El primero, que la reforma tributaria nos provoca, nos genera indignación porque ofende a la inteligencia común que el gobierno no diga nada de Reficar, no diga nada del escándalo de Odebrecht, no diga nada del escándalo de la salud, no diga nada de los escándalos de las mineras, donde la plata ha pasado derecha, de Panama Papers, como nos dimos cuenta en este año 2016,
donde la cantidad de dinero que se ha evaporado, y no precisamente por los trabajadores, ni por los profesionales independientes, ni por los pequeños empresarios, sino por grandes contratistas del Estado, por políticos ligados al Congreso, ligados a los ministerios, ligados a las gobernaciones y a las alcaldías, entonces ofende. Y entonces la gente dice, pero ¿cómo así que a mí me meten la mano en el bolsillo para tapar el hueco que ellos dejaron con sus robos? Mira, una de las cosas que queda muy comprobada es que el estilo que tiene el gobierno para hacer sus presupuestos es totalmente equivocado. No sé cómo hacen ellos con sus indicadores, pero digamos uno de los puntos más álgidos que de pronto a nosotros como contadores nos ha tocado es el punto de la evasión. Mira, nosotros cuando apoyamos a los empresarios, pymes, micropymes, independientes, miramos cómo hasta empeñan su camisa para pagar los impuestos. Y nosotros como contadores decimos, nosotros tenemos la obligación de ayudar al país, nosotros somos voceros. Pero al ver esta inequidad, al ver cómo le dicen a las empresas, no, es que si usted tiene una evasión, si no le llega a 5.000 millones de pesos, entonces tranquilo que no pasa nada, venga y arreglemos. Cuando vemos que los microempresarios se sacrifican y tratan de cumplirle al Estado, es una desigualdad impresionante, es triste, es desconsolador. Por eso los contadores nos estamos uniendo también, porque nosotros vemos cómo las pymes y los microempresarios tratan de cumplirle al Estado, y lo hacen, y le cumplen y le pagan. Los independientes con sus declaraciones de renta corren y le pagan al Estado para que den beneficios a estas transnacionales y multinacionales y no pase nada. ¿Quiénes van a estar con unas deudas tan altas? No van a ser las pymes, jamás. Y Colombia, el motor de Colombia son pymes, microempresarios, independientes, y es a los que vemos castigados. Por eso nosotros los contadores también decidimos esta vez participar. Casi siempre hemos estado al margen. Nosotros tenemos función social y no queremos ver empresas quebradas, pequeñas empresas, donde depende no solamente el dueño de sus empresas o sus socios, dependen los trabajadores. Esto va a afectar familias y eso es lo que no está analizando el gobierno. Y ahí es donde nosotros, desafortunadamente, no queremos compartir. María Janet, lo que dice Zulena es muy cierto. Ustedes en el ejercicio del contador encuentran que el empresario, muchas veces la DIAN viene por su edificio, por sus máquinas. Yo conozco casos de empresarios que han quedado literalmente en el piso, porque la DIAN llegó la mano del Estado a través de la DIAN y les quitó todo, sin fórmula de juicio. Y son pequeños empresarios, medianos empresarios, es decir, ninguno de ellos tiene capacidad de robársele al Estado o evadirle al Estado 3.000 o 5.000 millones. De pronto le deben 50 o 100 millones o hasta 200, y por esos 100 millones les han quitado, como dice ella, hasta la camisa. Esa inconsecuencia es la que ustedes están discutiendo. No solamente discutiendo, la hemos analizado muy a menudo, y precisamente ese es el motor, eso es lo que nos motiva a estar en lo que estamos, de acuerdo pues a su pregunta anterior. ¿Qué los motivó? Eso precisamente. Pues otra cosa que nos motiva, y también lo acabé de decir, es el despilfarro y la corrupción que hay. Mire usted nomás en Refricar, que es una empresa muy parte del grupo Ecopetrol. Los 7 millones sí, que nos van a señor, pedir. Además de eso, ¿usted cuándo ha visto? Lo mismo pasó con el 4 por 1000, que el sector financiero se quebró, llegó el 4 por 1000, Paganini, los colombianos, los de Juan Pueblo, pero cuando tienen sus excedentes y sus ganancias exorbitantes, cuando nos llaman a compartir y a repartir. Lo mismo lo digo con Refricario, lo digo con Ecopetrol. Cuando con Ecopetrol se dice, mire, solamente a sus accionistas, pero cuando es pérdida es Juan Pueblo, ¿no? Correcto. Eso es. Correcto. Eso es lo que nos indigna y eso es lo que nos mueve nosotros a mí. ¿Han ustedes tenido algún acercamiento con congresistas? ¿Se han hablado con ellos? ¿Ellos han dicho algo? Sí, me llama la atención. O sea, con algunos congresistas de manera interna se han comunicado. Y me llama mucho la atención que ahora nadie dijo sí a la reforma. Tuve la oportunidad de ver ciertos debates donde decían que definitivamente era una desigualdad impresionante en la reforma, y en últimas la reforma pasó.
Ya a nivel interno dicen, nosotros no aprobamos. Entonces, ¿quién la aprobó? Los congresistas son nuestra representación y esa es otra de nuestra gran indignación. Ellos tenían cómo ayudar a Colombia. Ese era el trabajo de ellos. Nosotros en el artículo 170 de la Constitución Nacional dice que no podemos tener injerencia directa como pueblo colombiano en las decisiones tanto fiscales como tributarias. Eso le corresponde al gobierno y nosotros somos representados por el Congreso. Y el Congreso prácticamente nos dejó morir. Ese es el sentimiento que muchos tenemos. Indistintamente del partido que sea, el Congreso nos falló. Así lo sentimos. Pero me llama la atención que ahora nos escriben y nos dicen, nosotros no votamos por él. Entonces, ¿quién votó? Otros congresistas, a los cuales les pagamos 27 millones de pesos, un poquito más, decidieron retirarse de las salas. Por Dios, el trabajo es de ustedes. ¿Cómo se van a retirar de las salas en un momento de decisión tan importante? Y eso fue lo que hicieron. O no votaron, se retiraron o votaron diciendo otras cosas. O sea, la incoherencia sobre lo que decían y lo que al final decidieron firmar no tiene lógica. Si yo digo no, es no, pero ahora aparecen las firmas de que sí. Entonces, no son coherentes con lo que piensan y con lo que hacen. El Congreso nos dejó. Bueno, ¿piensan ustedes que este es la primera muestra de lo que puede ser una protesta social organizada a la que tiene derecho la gente? Porque esto constitucionalmente está amparado. Y nosotros como medio de comunicación abrimos los micrófonos y la pantalla a este tipo de iniciativas porque creemos que ese es el papel del periodismo. El periodismo no es áulico del poder, el periodismo es sabueso del poder. Tiene que estar mirando en función del interés colectivo y no del interés de parte de un gobernante o de un congresista o de un ministro en particular. Pero entonces, yo pregunto, ustedes mirando a futuro, ¿qué expectativa tienen? Que esto comience a marcar un territorio para, ahora sí, promover que en Colombia, usted ya lo dijo, Mariané, haya un referendo para quitarle esa vagabundería de ingresos a los congresistas, donde se ganan 27 millones, sin contar que les pagan unas unidades de trabajo legislativo aparte, que vale como 10 millones por congresista, con lo que nombran 5 amigotes de ellos, para que les ayuden a no hacer nada, en la inmensa mayoría de casos, fuera de que les dan pasajes aéreos semanales en primera clase, fuera de que les dan viáticos para que se desplacen a Bogotá los que no son de Bogotá. Es decir, un congresista le puede costar fácilmente al colombiano 40 millones o más. Y con el agravante de que están 1 o 2 periodos en el Congreso y quedan con pensión. Explíquenos, por favor. A ver, a los televidentes y a ustedes y a nuestros colegas los invitamos también a que se nos unan los que no lo han hecho todavía. Lo que usted dice es cierto, nosotros tenemos que seguir en la pelea y este es el primer paso de muchos pasos que vamos a dar, ¿sí? Tenemos en la lupa no a la reforma tributaria, tenemos temor a que en esta avalancha de efervescencia y calor se nos metan o se sumen partidos políticos, pueden ser, pero estamos diciendo, puede ser que esté, pero no es el objetivo nuestro es uno solo. Ya vendrán otros temas, nos están diciendo, mire, es que no es solo la reforma, es lo de los congresistas, es otro tema que está candente allí también para analizar, que en estos chicos se me escapa. Lo de la paz. Lo de la paz, lo que pasó en Cuba, que hay que votar para que eso no... que precisamente la reforma tributaria se da es para darle a las personas que vienen en su reinserción, bueno, X, Y, Z. Pero de todas maneras, lo que nos importa en estos momentos es el primer paso de muchos que vamos a dar. Pasando esto y sabiendo con antelación de que sí lo podemos lograr, entonces miremos el resultado y seguimos para el otro. Yo creo que esto es el primer paso de muchas marchas que vamos a hacer. Porque primero está el cacerolazo, vendrán las marchas, vendrán las acciones, porque cada día se nos sumen más personas que van despertando. Es que
lo vimos en el referendo del sí y el no. ¿Cuántos votamos? El 38%, ¿cierto? ¿Cuántos se quedaron en la casa todavía pensando cuando llegó el resultado? Entonces nosotros, unos pocos votan por la decisión, pero verdaderamente quien decide es el que no vota. Correcto. Porque es la más gran mayoría. Entonces, así no lo queramos, todo esto es política. Todo esto es política, y yo lo he dicho en algunos comentarios, si nosotros no nos metemos con la política se mete con nosotros, y no solamente se va a meter al bolsillo, sino también a la alcancía de la abuela, como lo dijo usted. Así es. María Zulena, como dice María Janet, ustedes me imagino que tienen como una especie de plan a futuro. Entonces, esta primera acción es llamar la atención de la gente para que salga al cacerolazo, para que manifieste su inconformidad, y después, como ella dice, seguramente marchas, seminarios, foros, etcétera, en diversas ciudades del país. Yo he tenido la oportunidad de estar participando del chat no a la reforma tributaria, y me llama la atención la cantidad de gente que se ha ido agregando. La pregunta ahora es, ¿en Facebook tienen ustedes una página? Porque me imagino, porque en WhatsApp eso tiene un límite, pero en Facebook uno ya puede abrir a mucha gente. ¿Tienen ustedes eso? Bueno, en estos momentos estamos tratando de organizar los comités por lo que usted dice. O sea, la acogida ha sido de manera impresionante y emocionante. Ojalá todos los colombianos sintamos el dolor de nuestro país. O sea, esto es más país que otra cosa. En Facebook en estos momentos nos estamos colaborando para la estructuración. La verdad, algunas cosas no las dominamos al 100%. Somos novatos o bisoños en el proceso. Lo del Twitter también se está socializando, y estamos tratando de que los comités se formen en cada región y que un líder nos ayude a nivel regional, y así poder tener una plataforma que soporte a todas las personas que en estos momentos están con nosotros y que quieren seguir socializando. Esos recursos todavía los tenemos, como dicen, en construcción. O sea que ustedes no son flor de un día, ustedes se están estableciendo como un grupo organizado para comenzar a inspirar un movimiento por la equidad tributaria, digámoslo así. Estamos recordando lo de la séptima papeleta, que nació, se hizo, se reformó la Constitución, todo. Es como llamar a eso. Nosotros estamos haciendo un llamado también para que se nos unan los jóvenes estudiantes que estuvieron ahí en la plazoleta de la gobernación, donde estuvieron noche y día hasta que salió por fin la firma del acuerdo de la paz. Queremos que también se unan a nosotros los contadores, porque a ellos también les toca el bolsillo, y así como estuvieron noche y día, nos acompañen en este proceso y no nos dejen solos. Correcto. Hago un llamado desde aquí para ellos. Perfecto. Aprovechemos y démosle a nuestros televidentes e internautas datos de contacto de ustedes. Un número de teléfono, un correo, un WhatsApp. Perfecto. En estos momentos pues no tengo a mano los datos de todas las personas. Mi nombre es María Zulena Navia Sánchez, mi correo es zulena.navia@gmail.com. Repítalo y le pido a nuestro productor que lo ponga en pantalla. El Gmail, el correo electrónico es zulena. Con S. Con S, correcto. Zulena.navia@gmail.com. Ese es el correo al que le puede escribir cualquier persona que esté interesada en conocer más detalles. Y un teléfono con WhatsApp. El 314-616-0071. Repítalo. 314-616-0071. Y por el lado suyo, Janet. Es muy sencillo y muy fácil, son mis iniciales de mi nombre, MA de María, JA de Janet, o sea, Maja 137@gmail.com. Maja 137@gmail.com. Sí, y mi número de celular 315-521-4065. Repítalo. WhatsApp 315-521-4065. Entonces, a ver si el productor nos lo muestra en pantalla para que la gente le quede grabado este tipo de información. Bien, puntualicemos algunos aspectos. Primero, la evasión. En la reforma tributaria dicen que tendrá cárcel el que va de 5.000 millones para arriba. No he dicho que se le robe la plata al Estado de 5.000 millones. Yo entendería, y creo que no soy tan bruto,
yo entendería que si yo robo hasta 4.999 millones de pesos, no me pasa nada, que solo me pasa después de 5.000. Esa es la Pero, interpretación. esa es la interpretación, pero también yo me pregunto, ¿y quién puede robar 4.000, 3.500 millones? ¿Los pequeños empresarios? No, jamás. O sea, dista mucho, mucho. Y lo otro es, ¿quién va a regularlo? Si hemos escuchado y hemos visto que han cerrado empresas que son pequeñas, entonces ¿quién va a regular que efectivamente si llega a los 4.900 se va a cumplir ese designio? Nosotros tenemos un gran problema también ese a nivel institucional. Las instituciones no están haciendo su tarea. Tenemos el caso de los NULE, súper financiera, súper sociedades, la DIAN, se supone que ellos son entes de control. ¿Qué pasó con ellos? Entonces, ¿a quién realmente es que estamos controlando? O sea, exacto. ¿Quiénes son los que van a decir a quiénes sí vamos a meter a la cárcel y a quiénes no? Por eso digo, a los... Por eso, exacto. Pero lo otro es, ¿será que realmente a esas transnacionales les van a hacer cumplir? Con toda seguridad yo digo, no lo van a hacer. Tienen beneficios ya. Y les sigue dando beneficios. El ministro de Minas decía muy folclóricamente para mí, debemos darle más beneficios a las empresas mineras porque es que pobrecitos. No, señor. ¿Dónde está usted ubicado? Y es vallecaucano, oye. Ah, no me diga más. Es vallecaucano. Nuestro flamante ministro de Minas. Entonces, ¿a quién estamos beneficiando? Esa es la gran pregunta. ¿A quién están mirando? Vuelvo y digo, la comisión de expertos, ¿a quién estaba mirando? ¿Cómo basaron sus análisis? ¿Grabando el consumo? Eso es regresivo. Todos sabemos que eso es regresivo. No es la solución. Yo quiero comentar algo que me dejó estupefacta en estos días en una entrevista que le hacían al Contralor y decía que iban en la mitad de la revisión de Refricar, en la mitad, en el 50%, y en ese momento la cifra del desfalco eran 8.5 billones con B. Más de lo que se va a recoger. Más de lo que se va a recoger. Entonces, eso es lo que nosotros nos pone, como dicen, los pelos de punta y la indignación que nos da. Y como, pero ¿por qué? Nomás ahí, en ese 50% de revisión, si se recuperara, no habría, nomás en un solo caso. Pero listemos cuántos casos de corrupción ha habido. No nos vamos muy lejos, vámonos aquí a Cali. Entonces, El mío es un verdadero hueco sin fondo. Un hueco sin fondo que nos lo vendieron como un proyecto de ciudad para enriquecer a unos cuantos carteles de empresarios privados que se llevaron la plata y nos dejaron el problema. y que siguen trabajando en los dos bandos, ¿no? Porque están en el privado y están en el mío también. Y ya el daño ya se hizo a la ciudad. Privado y público lo tienen al mismo tiempo las mismas personas. A pesar de que yo vengo de Jumbo, yo vi el proyecto de Mío con mucha ilusión. Y muchos caleños le apostaron al Mío. La idea era que Cali iba a dejar de verse como un pueblo, iba a ser más ciudad, iba a acoger más. Lastimosamente los problemas de corrupción no nos dejan avanzar. Es corrupción. Es la corrupción la que no nos permite avanzar. Es la evasión la que no permite avanzar. El verdadero cáncer de Colombia no es la guerra entre FARC, ELN, paramilitares y Estado. Es la corrupción que se ha aprovechado de ese distractor, de que hay guerrilleros y paramilitares mientras ellos saquean al Estado. Sí, señor, así es. Y precisamente, pues no lo digo yo, lo dicen muchos, que la pelea y lo más difícil va a ser esa pelea con los corruptos, porque muy fácilmente lo quitan del camino, así de sencillo. Y eso es lo que ha pasado, con plata compran conciencias, mejor dicho. Y es allí donde los contadores, en nuestra ética profesional, tener que mirar dónde está ese punto negro para decir, hombre, ¿cómo erradicamos eso? ¿Sí? Porque verdaderamente no se justifica. A mí lo que realmente también me preocupa con la reforma es que a pesar de que se nos lleva la alcaldía, al aplicar el procedimiento de su reforma listo, digamos sí, lo hacen, ¿qué nos garantiza de que sí van a tapar el hueco fiscal si la corrupción sigue igual? Yo no le veo la garantía en ninguno de los puntos. Entonces,
los colombianos seguiremos apostándole a que sí es posible, de que con la reforma se puede tapar el hueco fiscal. Yo les aseguro no lo va a hacer, porque la corrupción es demasiado grande, es incontrolable, y así nos van a tener por los siglos de los siglos hasta que definitivamente Colombia esté quebrada. A eso es que nos están llevando, a quebrarnos, a que seamos más, la brecha se va a expandir. Hay muchos capítulos. Aquí hay que hacer claridad, Zulena y María Yané, que esto no es un problema de que son corruptos los de un gobierno y los del otro no. No, aquí son corrompidos y por iguales todos, ¿sí? Los que están por una y los que están por otra apuesta. Mire lo de Odebrecht. Odebrecht es otra vergüenza. 11,5 millones de dólares pagados en coimas a altos funcionarios del Estado. Ya se está comenzando a abrir la cortina. Ya los Gerlain aparecen untados con nombre propio y aparecen comprometidos los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lamentable, pero ya lo está diciendo la gran prensa, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿a qué jugamos? ¿Con qué tipo de dirigentes es que estamos contando? Porque los Nule con los Moreno se juntan para robarse a Bogotá entera. Aquí en Cali, los empresarios privados del transporte se juntan con inversionistas privados y con los bancos y desbaratan la ciudad y nos dejan el problema, pero ellos sacaron la plata hace rato. Y así en Reficar igual, en Ecopetrol igual, en la Federación de Cafeteros igual, en el Fondo Ganadero igual. Es decir, en Agroingreso Seguro la plata se esfumó y quedó en manos de los que no la necesitaban. El gran problema, amable televidente internauta, es la corrupción. Y la corrupción no es la del pequeño comerciante, ni la del pequeño empresario, ni la del profesional independiente. La corrupción está en las altas esferas del Estado. Está en los contratistas grandes del Estado, los que manejan esos grandes proyectos de infraestructura, como por ejemplo esas carreteras, todos los negocios con las costas marítimas, los negocios en los aeropuertos, los negocios de electrificación. Ahí está, se nos están llevando el país no a pedacitos, sino a pedazotes. Sí, y una de las cosas que a nosotros como contadores públicos, en el momento de aplicar o estar en esta gestión de los contratos, uno ve que son contratos ya amañados y con la firma ya, porque nadie lo puede cumplir, solamente el que lo va a ganar. Entonces, el desgaste que hay tremendo de las otras entidades que quieren también un pedacito allí o a ver cómo logramos llegar, no se puede, porque hay uno o dos números allí dentro de esos contratos que solo se lo aplican ellos, pero que lo han hecho adrede para poderse llevar su contrato. Entonces, eso no se justifica, eso también hay que erradicarlo. Ahí está la corrupción también pintada. Expliquémosle, Zulena, a nuestros televidentes e internautas el tema del impuesto al consumo unido al del IVA, cómo afecta en productos como la bicicleta y las motos. Bueno, eso es una parte bien interesante, por ejemplo, que nos motivan a usar la bicicleta y al final no la graban. A la bicicleta al final quedó con un 5%, la idea era que quedaba con un 19%, que no tiene razón de ser. Pero lo que llama también la atención son las motos. Resulta ser que nosotros tenemos un sistema tan precario de transporte que el gobierno no ha podido solucionarlo lastimosamente. Los recursos no han dado para tanto, según lo que nos explican ellos y nosotros les creemos. Entonces lo que dicen es, señor contribuyente, como usted necesita la moto para poderse trasladar y llegar a su lugar de trabajo y cumplir con sus obligaciones, entonces usted es tan generoso y nos paga un 19% de IVA sobre ese vehículo. Pero también un 8% porque es que se lo vamos a grabar como impuesto al lujo. Póngale el cilindraje que quiera. Eso es regresivo. Están atacando a la clase media y baja, que necesita el transporte. Nosotros hemos visto cómo las personas arriesgan incluso sus vidas llevando papá, mamá y niño, porque el transporte es precario. Entonces no dan soluciones, pero tampoco nos colaboran con los medios de transporte. O sea que una motico que valga 5 millones de pesos, 1 millón largo es del gobierno, vía impuestos, IVA e impoconsumo.
en realidad, o sea, el papá Estado de entrada te saca 1 millón. A ti, que estás buscando una moto, yo aquí tengo un camarógrafo que se llama Fernando, que me está mirando, que él se aburrió de andar en el mío, porque me decía, es que me tengo que levantar muy temprano, porque tengo que llegar a las 5:15 a la estación del mío allá en Agua Blanca, para llegar a las 6:30 al canal. Y entonces compró una moto. Entonces, si él mañana necesita venderla y volver a comprar otra, le toca pagar como mínimo 1 millón de pesos de impuesto adicional. O sea, no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Pagar un 27% a una persona. Es que miremos, si nosotros analizamos una persona que gane 27 millones de pesos con el 19% del IVA, más o menos lo impactaría en 1%, 1.22. Pongámosle eso. ¿Cuánto le impacta a una persona de un salario mínimo? Imagínese. Casi el 12 o 13%. Y la persona con ese salario mínimo debe pagar alquiler, debe comprar la remesa, debe vestir a sus hijos, debe pagar colegios, debe... ¿Qué va a hacer? Entonces, colombianos, no se trata de que estemos al margen porque no podemos hacer nada. Les digo realmente, sí se puede hacer algo, pero solo lo vamos a lograr estando unidos. No va a poder sola María Yané, no va a poder solo María Zulena Navia. Si nos unimos, tengan la plena seguridad que lo vamos a lograr. Hagamos el ejercicio cuando vemos jugar a la selección Colombia. Esto es similar, pongámonos la camiseta por nuestro país y no permitamos que nos sigan atropellando. Algunas personas, bien sea por temor a represalias o porque está cansado de luchar, no quiere a veces hacerse partícipe y prefiere estar al margen. Yo los invito a que dejemos de estar en margen. En estos momentos, el momento es ahora, no esperemos la fecha especial, no la vamos a tener, el momento es ahora, tenemos que unirnos, pero como dice el refrán, una golondrina no hace verano. Yo le sumaría eso que, como dice la fecha es ahora, yo diría que es ahora, mañana y siempre, porque la avalancha que viene de cosas es tenaz. Señores pensionados, sí, los en marzo también los van a afectar. Sí, claro. Se suponía que no. Mire, hay cosas que en la reforma, es que la reforma fue una cosa que fue tan mal estructurada. ¿Cuánto le pagaron a los señores que hicieron el análisis? Una millonada impresionante. No les doy la cifra porque no tengo el papel en estos momentos y los contadores somos de documento en mano. El análisis que ellos hicieron es tan desfasado que no entiendo qué era lo que estaban pensando. Solo graban o piensan recaudar a través del consumo. Con una recesión, ¿qué van a consumir? Contadores, les pregunto, ¿quién les va a pagar? Muchos dicen, no, pues con el monotributo vamos a ganar plata. Bájense de la nube. No la van a ganar. No van a tener quien nos pague. Y nos va a tocar a nosotros hacerle el trabajo y gratis, porque el Estado a nosotros nos tiene con lupa. Nosotros tenemos unas responsabilidades civiles, tributarias, tenemos una cantidad de sanciones, pero en este caso nosotros nos estamos dispuestos a participar. Eso, y esa participación, perdón, quiero hacer el acotamiento acá, es que nos acompañen con camisetas de la Selección Colombia, como lo dijo Zulena, pongámonos la camiseta, y si no la tienen, camiseta blanca, no queremos más colores, el de la camiseta, y pitos, antorchas y cacerola. Y desde las casas también se puede, porque esa iniciativa es de parte tuya aquí del programa, y bienvenida es, y la vamos a socializar. Muy bien. Expliquémosle a nuestros televidentes otro aspecto. El monotributo es un impuesto en teoría voluntario, es decir, el pequeño decide si se acoge o no, según dice la reforma, pero le graban es sobre el total de sus ingresos. Sí. No hay mientras que a la empresa grande, formal, mediana grande y transnacional, no le agravan sobre el total de sus ingresos, sino sobre sus ingresos netos, lo que queda después de todas las deducciones y costos que hay que depurar, y sobre ese valor, por ejemplo, una empresa que haya vendido 20.000 millones en el año, pero que declare que solo le quedaron 1.000 millones de ingreso neto, es sobre los 1.000 millones que la van a gravar y no sobre los 20.000. En cambio, si el tendero o el cacharrero o el ferretero o el peluquero o el restaurante donde se vende el corrientazo declara que
venden el año 60 millones de pesos, es sobre los 60 millones que le van a cobrar. Explíquenos, por favor. Sí, su apreciación es correcta. Y hay una cosa que tampoco debemos pasar por alto. Nosotros estamos cruzando a través del gobierno, no sé si han escuchado sobre el cruce de información, medios magnéticos. Entonces, en primera instancia, la información exógena. La información exógena, ¿qué es? A todas las personas con las que la empresa haya tenido relación, se deben reportar. Entonces uno dice, le compré a la empresa XYZ, le vendí a la empresa ABC. Esa información la tiene la DIAN y con eso hace estadísticas. No solamente sirve para buscar evasores, presuntamente, sino que también se sacan estadísticas y se mira el comportamiento. ¿Para qué ese comportamiento? Para saber yo cómo lo voy a grabar. Si algunos tenderos deciden involucrarse en el monotributo, no nos engañemos, van a terminar todos. ¿Por qué? Porque esa información se va a cruzar. Entonces van a saber cuánto van a ganar. ¿Cuál es la desigualdad con el monotributo? Lo que usted hacía referencia. Pagan sobre el total de sus ingresos sin tener en cuenta de que el tendero tiene que invertir para poder vender. Si yo tengo 1 millón de pesos, es factible que yo 800.000 pesos los haya gastado en comprar los insumos, en comprar el arroz que voy a vender, en comprar las lentejas. Esos son gastos. Deberían poder deducirlos. Usted tiene razón. De hecho, Raúl Londoño, líder de Asotenderos, que hace parte del gremio Grupo Multisectorial, él nos ha mostrado estadísticas donde los datos de las tiendas es que el margen bruto promedio que tiene un tendero es de un 17%, margen bruto. Es decir, el costo de la mercancía que está vendiendo es el 83% de sus ventas. Y con el 17% tiene que pagar arriendo del local, empleados si lo tiene, servicios públicos y quedarse como una práctica él. Si es que le queda. Si es que le queda. Es cierto. Y precisamente lo que veo yo, lo que analizo muy personalmente es, con el monotributo lo que llaman al empresario o al comerciante es a legalizarse, a formalizarse, ¿sí? Ese es el objetivo. Si no le conviene por ahí, vuélvase empresa, vuélvase una SAS, porque ya las limitadas están mandadas pues como a recoger, porque nos invadimos de SAS en Colombia, quedó Colombia SAS, ¿sí? Lo que hace es la mayoría de las benditas empresas. Y como precisamente las muertes y el cementerio empresarial que hay, el cementerio de las empresas, cuántas empresas se crean, cuántas se mueren en el camino. Entonces, precisamente nosotros como contadores públicos tenemos que decirle a ese empresario qué es lo que mejor o más o menos le conviene para que no le vaya a impactar tanto en su bolsillo, ¿sí? De acuerdo a lo anterior, precisamente lo que decíamos ahí, dicen también que de acuerdo a los metros cuadrados que tenga el establecimiento de comercio, puede ser que usted venda muy poco, pero resulta que el local que tiene pasa de los 50, ya por lo tanto no lo podría aplicar porque no aplicaría ese punto. Entonces ahí es donde está lo inequitativo. Como otro que puede vender, está en el sitio, yo conozco negocios de 2 metros cuadrados y se venden más o menos de acuerdo al sitio y al producto que esté a la venta, pues pasan sobre todo. Esos dirá uno, pero ese pequeño, no lo miremos por lo pequeño en sí, sino en su gestión y en su movimiento y en su aplicación de actividad. Entonces hay muchas cosas para analizar, no es simplemente si lo aplico o no, es de donde viene nuestra gestión y profesional, donde es analizar y asesorar al pequeño comerciante. Yo en estos minutos que me quedan, ustedes han sido muy claras, han explicado cuál es el propósito de este movimiento, llamémoslo profesional, que ustedes están liderando. Profesional y social. Profesional y social, sí, me parece muy bien esa puntuación, para que el colombiano abra los ojos frente a este despojo fiscal que nos están haciendo, porque que nos están, ya lo dije, le están metiendo la mano hasta la alcancía de la abuela. José Alberto, perdón, me traes a recordar la entrevista que le hicieron a María Zulena hace poco, el canal Caracol, Leo Quintero. Me llamó la atención al final de su entrevista. Si esto lo dicen los que saben de números, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Entonces es allí donde llamamos a que nos se sumen todos. Y entonces ahí quiero referirme. A mí personalmente me da mucha alegría y me enorgullece, porque yo también soy contador público. ¿Sí? Me enorgullece que los contadores organizados estén comenzando a hablar
a dejar ese mimetismo, ese silencio en el que, porque casi siempre el contador se lo considera como casi que como un zombie en la empresa. Ese señor está por allá haciendo cálculos, pero nadie ni le conoce la voz. Esta es la primera vez que yo veo que los contadores se deciden comenzar a liderar un movimiento profesional y social que debiera continuar. Les sugiero a ustedes dos. Primero el primero que no tiene fin, yo lo diría así. Y bueno, y que ustedes, les sugiero, promuevan algún tipo de publicación electrónica y también en impreso, pero dirigida a los estudiantes de la carrera, porque es que las universidades lamentablemente terminan siendo muy cuidadosas de no ir a tocar los callos con el señor gobierno porque tienen intereses. Yo puedo mencionar una universidad amiga. Puede mencionar las que quiera. La Universidad San Buenaventura, de la cual soy muy allegada y muy amiga. Mi firma de contadores es aliado a ella. Hablaba yo con el doctor José Alfredo Aguirre y le comentaba eso precisamente. Y le di una propuesta, le hice una propuesta, donde le dije que a partir de ahorita, los últimos jóvenes, es más, desde que de primer semestre ya, o sea, es empezar a darle la vacuna anticorrupción, yo le llamé así. Apliquémosle la vacuna anticorrupción. Ya los que estamos afuera va a ser difícil, sin embargo ahí estamos haciendo la tarea de ir haciendo despertando conciencia, si lo podemos decir así. Pero los que van saliendo, que vengan con esa vacuna anticorrupción y por lo menos iniciar con una universidad y que las demás vayan viendo el espejo y se vayan sumando y se vayan multiplicando. Eso se lo dije a ellos porque estoy muy allegada, pero la verdad, en este momento el llamado es a todas las universidades del país, especialmente a la a los económicos, o sea, es que ya no llama facultad, sino dirección de carrera de ciencias económicas, ya no es contaduría, ya no es, sino que ya se encierran varias áreas dentro de la misma carrera. Entonces, esa toda nos aplica. El hecho de que tú seas contador, ya no es como los médicos, tienes que ser con impuestos, laboral, NIP, entonces ya vos no puedes ya ser el contador todero, el cotodero, ya tenés que especializarse en cada uno, pero en todas esas áreas hay corrupción, porque si no es por allá, es por acá. Entonces, la gran olla de una empresa que entra el ingreso como un chorro, pero hay muchos huequitos. Entonces, nosotros los contadores, tapar esos huequitos y saberlo hacer de una manera ética y profesional. ¿Y eso cómo se hace? Desde la academia, desde la casa. Mejor dicho, conciencia a conciencia, poder hacer y realizar nuestras cosas. Si sabemos en qué carrera nos metimos, tenemos que saber responderle a la sociedad, porque esto, más que irnos a defendernos y a ganar la papita con la profesión, no, esto es mucho más allá, mucho más. Eso es lo que quiero pues dejar como cerrando pues la charla. Hay una cosa muy interesante. Yo soy orgullosamente contadora pública, y ser contador es ser social. Nosotros tenemos la posibilidad de ver crecer empresas y tristemente vemos también cómo cierran empresas. Y lo que decíamos ahora, familias se perjudican. No se trata simplemente de hacer una declaración, se trata de que nosotros podemos ayudar financieramente a que una empresa crezca o quiebre. Pero ante todo, nuestra ética, algo que a veces se nos olvida y que juegan, incluso desde el gobierno mismo, hacen que las empresas traten de jugar con nuestra ética. La profesión de ser contador es una cosa hermosa, es social, y nosotros tenemos que ser más partícipes de eso. No somos una isla, nosotros debemos estar como colombianos, como ciudadanos dentro de los procesos. Así es. Circula en las redes de WhatsApp una comunicación, una imagen donde hay unos búfalos arrinconando o encerrando a un león. Y entonces dice, el político es rey hasta que el pueblo se decida. Voy a pedirle a nuestro productor que nos ponga esa imagen dentro del programa como cierre, porque es lo que tenemos que hacer. ¿Ya nos vamos? Sí, ya el tiempo se nos ha acabado. Nosotros
En nuestras manos está seguir reeligiendo a políticos que o bien son inescrupulosos o bien son indolentes con el interés colectivo. Y en nuestras manos está elegir políticos decentes, políticos juiciosos, políticos que quieran trabajar por ayudar a construir un mejor país. Eso está en manos suyas y en manos mías. Y los contadores, los abogados, los médicos, los ingenieros, los psicólogos, todos, cada uno desde su ángulo hará la fuerza y el apoyo necesario, pero al final es usted el que decide o el que deja que otros decidan. Sí. Yo he repetido varias ocasiones que se nos unan, que se sumen, pero un llamado muy especial es al contador abogado. Sí, porque es que estamos en el grupo y en el movimiento que estamos creando, necesitamos abogados, pero qué mejor que el abogado contador que nos puede comprender en toda su extensión lo que queremos expresar. Muchas gracias. Un último mensaje, María Selena. Bueno, de verdad muchas gracias por la participación y nuevamente hago el llamado. Solos no lo vamos a lograr, los necesitamos. Colombia, despierta, necesitamos hacernos sentir. Espero que nos acompañen este 3 de enero, Canchas Panamericanas, en el Cacerolazo. Estaremos en Medellín, estaremos en Ibagué, estaremos en Bogotá. Por favor, contáctenos, Villavicencio, Tumaco no lo alcanza a armar, estamos en eso. En los municipios los llamamos a que de alguna manera se traten de trasladar a las ciudades. Sin embargo, como nos acaban de sugerir, con tapas desde sus casas, con pitos desde sus casas, hagámonos sentir, que sea una sola voz Colombia, 6 de la tarde. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, amables televidentes, queda usted notificado. El 3 de enero, Cacerolazo, en el Parque de las Banderas, y desde su casa o desde el lugar donde esté, saque una ollita, saque una tapa y con un tenedor o con una cuchara, hágala sonar. Eso indica: estoy indignado con el despojo fiscal, con el abuso fiscal al que el Congreso y la clase política y el gobierno nos está atropellando a todos nosotros. Esperamos que este movimiento sirva para construir un mejor país, ahora que se acaba el pretexto de que estamos en guerra, para comenzar a abrir los ojos y mirar los problemas de verdad que tenemos, que son la corrupción, la malversación, el desgreño, la inoperancia de muchas agencias del Estado y de muchas personas que están viviendo del Estado, sacando como a saco roto los dineros que son de todos los colombianos. Buenos días.